Hola, saludos y bienvenidos a todos a este nuevo vídeo en el que vamos a estudiar los diodos semiconductores. Un diodo semiconductor no es nada más que una unión PN, en el cual tenemos un semiconductor tipo P de silicio y un semiconductor tipo N que están unidos íntimamente formando la unión PN. El semiconductor tipo P es conocido eléctricamente como el ánodo y el semiconductor tipo N como cátodo. Se produce una difusión de electrones y huecos entre ambos semiconductores justo en la frontera y ello producirá la aparición de un campo eléctrico, el campo eléctrico voltaje de la unión, que compensará la corriente de difusión hasta llegar al equilibrio de la unión PN. En la figura vemos que los electrones del semiconductor tipo N pasan al semiconductor tipo P y viceversa, llegando a una situación, como decía, en la cual aparece esa zona de recombinación, esa zona de difusión, donde tenemos aparece un determinado potencial V sub T, que es el potencial de la unión. El tamaño, la longitud, depende del dopaje que se haga de ambos semiconductores, es decir, el L sub P y el L sub N, esa zona de difusión dependerá del dopaje y de otras características de los semiconductores que se utilicen, en este caso el silicio. Gráficamente podíamos dibujar en unos ejes cartesianos en función del eje X, que es la distancia de la que estábamos hablando, cómo es la concentración en el semiconductor tipo P, que lo tenéis en la parte izquierda, que si está fuertemente dopado, pues podemos decir que el número de huecos, por decirlo así, es igual al número N mayúscula de aceptores, de átomos aceptores, y es decir, que tienen un exceso de huecos, mientras que en el semiconductor tipo N lo que tenemos en la parte superior es que el número de electrones libres, de acuerdo, es aproximadamente igual, sobre todo si está fuertemente dopado, a N mayúscula sub D, que es el número de donadores, es decir, de átomos que le sobra un electrón, como decíamos. Mientras que en ambas partes aparece naturalmente mediante la ecuación que nos liga, que es el n sub i al cuadrado, que es el número de electrones en un material intrínseco, es igual al producto de n por p en general, pues aquí podemos decir que en el semiconductor tipo P, por tanto, el número de electrones es igual a n sub i al cuadrado partido por el número de aceptores, que son los huecos, y en el semiconductor tipo N al contrario. En resumidas cuentas, tensión umbral V sub T, que depende, por supuesto, de la temperatura, de la constante de Boltzmann, de Q, la carga de los electrones, se ve multiplicada por el logaritmo neperiano del producto de n sub d por n sub a partido por n sub i al cuadrado. Recordad que n sub i minúscula no es sino el número de electrones libres que habría en un semiconductor intrínseco, ¿de acuerdo? Mientras que n sub d y n sub a son el número de donadores y n sub a el número de aceptores. Si ahora aplicamos una diferencia de potencial en la unión PN, como aparece en la parte superior de la figura, es decir, una diferencia de potencial de tal manera que conectamos el polo positivo de una batería al ánodo y el polo negativo al cátodo, es decir, estamos haciendo una polarización en directo o directa, lo que ocurre es que disminuye esa tensión V sub T. Disminuye, por tanto, el campo eléctrico en la transición y disminuye el ancho, esa L sub T mayúscula, que es el tamaño total de la zona de difusión, también disminuye. Esto ocurre, como digo, siempre que la tensión que aplicamos entre ánodo y cátodo, que se suele llamar tensión del diodo, sea mayor que la tensión umbral. La corriente que atraviesa la unión PN viene dada por la expresión exponencial que aparece en la figura, donde I sub S es la corriente de difusión. Por el contrario, si lo que hacemos es conectar una batería de tal manera que una tensión, el polo positivo de esa batería está conectado al cátodo y el polo negativo está conectado al ánodo, lo que estamos haciendo es una polarización en inverso de la unión PN, con lo cual lo que hacemos ahora, al contrario que antes, es aumentar la zona de transición interna, la zona de difusión. Aumentamos, por tanto, la tensión que aparece en la zona de difusión, V sub T, y aumentamos el campo eléctrico. En definitiva, si la tensión en el diodo
definida siempre como la diferencia de potencial entre ánodo y cátodo es menor que cero, la corriente viene dada esa expresión, que es muy parecida a la anterior. La única diferencia es que en la exponencial el término V sub d aparece con un signo menos, dado que es una polarización inversa. Por supuesto, I sub S sigue siendo la corriente de difusión. Bien, con este comentario de cómo es un diodo internamente, tenemos en la parte superior izquierda cómo se representa habitualmente, con su símbolo eléctrico, donde tenemos el ánodo y el cátodo representados, donde la corriente I sub d se define como la corriente que va entre ánodo y cátodo, y la diferencia de potencial entre ánodo y cátodo se llama tensión V sub d o tensión del diodo. En la derecha lo que tenemos es la función de transferencia de ese diodo, es decir, la que me relaciona en ordenadas la corriente del diodo en función de la tensión en el diodo, la tensión aplicada entre ánodo y cátodo. Observamos que el comportamiento en la parte derecha, cuando la tensión aplicada en el diodo es positiva, pues no es lineal, es una exponencial, como ya habíamos visto. Esa zona se llama zona de conducción directa. Y hay una zona en la parte izquierda cuando la tensión del diodo es negativa, es decir, polarizamos el diodo en inverso, donde aparece que la corriente no es cero, como se dice muchas veces, sobre todo en cursos, digamos, de iniciación en la electrónica, sino que es una corriente inversa que es muy pequeña, pero que existe. ¿De acuerdo? Y entre medias de ambas zonas, esa zona de conducción directa y la zona de conducción inversa, hay una zona de no conducción o de casi no conducción, que es la que aparece entre ambas zonas. También me gustaría resaltar que tampoco se suele tener en cuenta, pero habría que tener cuidado, y es cuando la tensión en el diodo es inversa y es muy grande en valor absoluto, es posible llevar al diodo a la que se llama la zona de avalancha y se produce la ruptura. Se quema el dispositivo debido a la liberación masiva de electrones, los choques unos con otros, y por tanto es un efecto multiplicativo que destruye el dispositivo. Finalmente, decir que la tensión umbral, esa tensión de codo, que también se llama en unos libros, dependiendo del material, de la temperatura ambiente, pero suele estar, en el caso del silicio, alrededor de 0,6 voltios, en la tensión de conducción del diodo. Si nos hemos fijado en la zona de difusión, la zona de la unión PN, esa zona intermedia, lo que se produce es una acumulación de carga cuando aplicamos una diferencia de potencial. Esa acumulación de carga depende de la tensión aplicada y, por tanto, lo que vemos es un efecto capacitivo en la unión. Es decir, esa constante C es igual a la derivada de la carga respecto del voltaje aplicado, que es ni más ni menos que un efecto capacitivo. Es como si de un condensador, tuviéramos en esa unión, cuya capacidad, como veis, pues depende de la variación de la carga, y esta depende de la tensión aplicada. Este tipo de diodos donde se aprovecha este efecto más que el funcionamiento propiamente del diodo, se llaman varactores o diodos varicap, es decir, poder tener una capacidad variable en función de la diferencia de potencial aplicada. Se suelen utilizar en aplicaciones como sintonizadores, moduladores. Es un dispositivo, como digo, muy útil en muchas aplicaciones. Bien, rápidamente decir, bueno, hay veces que se aproxima el funcionamiento de un diodo al diodo ideal. En realidad la función de transferencia es muy simple. Si la tensión en el diodo es, aunque sea infinitesimalmente mayor que cero, entonces la corriente se comporta como un cortocircuito al diodo y deja pasar toda la corriente que el circuito donde está inmerso el diodo le transfiera. Y si la tensión del diodo es menor o igual que cero, entonces simplemente se comporta como un circuito abierto, como una especie de interruptor que se abre y la corriente es cero. Bueno, esto es una descripción muy, muy, muy simplificada y muy ideal de lo que es un diodo en realidad, que ya hemos visto en la diapositiva anterior. También a veces se habla del diodo casi ideal, donde la conducción del diodo no se produce cuando la tensión del diodo es infinitesimalmente mayor que cero, sino cuando es infinitesimalmente mayor que una tensión V sub t. En ese momento también se comporta igual que antes, como un interruptor cerrado, y pasa la corriente que le demande o que le envíe el circuito donde está insertado este dispositivo. Esa corriente, como veis, claro, su representación, igual que antes, es una recta de pendiente infinita, es completamente perpendicular al eje de abscisas, y por tanto lo que me está diciendo es que será capaz de transmitir a través del diodo la corriente, por grande que sea, que le envíe el circuito donde está, digamos, conectado ese diodo. Bueno, esto no es así, pero digamos que es un modelo que para cursos
de iniciación a los dispositivos, viene muy bien para comprender su funcionamiento. Podemos tener el diodo, por tanto, casi real, donde aparece ya pues algo que no hemos comentado en la primera diapositiva, pero que se ve aquí más claramente en el momento que linealizamos esa función de transferencia real que vimos al principio. Y es que si nos fijamos en la zona de conducción, el que haya una pendiente en esa recta, que no sea perpendicular al eje de abscisas, lo que nos está diciendo es que hay una resistencia interna, por tanto un consumo de energía, y por tanto los diodos obviamente se calientan en su funcionamiento como el resto de los dispositivos. Hay un circuito funcionalmente equivalente que aparece en la parte inferior de la figura, como en las diapositivas anteriores, donde hemos puesto pues, un diodo ideal, igual que anteriormente, una batería V-T cuya tensión hay que superar en esa diferencia de potencial entre ánodo y cátodo para que el diodo esté en su zona de conducción directa, y una resistencia que está indicando la no idealidad del diodo y por tanto el consumo de energía. Bueno, pasemos a analizar también brevemente uno de los diodos más interesantes que tenemos en el mercado, que son los diodos Zener. Se trata de aprovechar de trabajar en esa llamada zona de avalancha, dopando fuertemente los semiconductores. Es decir, esa zona de avalancha de rayos no lo es la zona Zener. Tenemos en la parte izquierda que se consigue o se pone al dispositivo a trabajar en esa zona cuando la tensión del diodo, es decir, la diferencia potencial entre ánodo y cátodo, es negativa y alcanza un valor llamado V sub Z o tensión Zener, y es, digamos, esa tensión o esa zona de funcionamiento lo que se aprovecha para hacer estabilizadores de tensión. También podemos tener un diodo Zener ideal, y en este caso pues tenemos una zona de conducción directa, igual que un diodo convencional. Tenemos una zona de no conducción, que ya sabemos que no es exactamente así, sino que hay una corriente inversa, como veíamos al principio, pero lo más interesante aquí es la zona Zener. La zona Zener en este diodo ideal lo que me está diciendo es que si la tensión en el diodo entre ánodo y cátodo se aproxima a la tensión Zener en valor absoluto, V sub Z, lo que sucede es que a partir de ese momento la tensión se mantiene estable, por eso se llama estabilizador de tensión, y la corriente, que, ojo, la corriente, estamos en el tercer cuadrante de esa representación gráfica, la corriente es una corriente inversa que circula entre cátodo y ánodo, por eso por eso estamos en el tercer cuadrante, pero es una corriente que no destruye el dispositivo, y lo que permite el diodo Zener es mantener, como digo, estabilizar la tensión. También podemos tener un diodo Zener casi ideal, y en este caso, pues lo único que sucede es que la zona de conducción directa pues no se produce para una tensión V sub T infinitesimalmente mayor que 0, sino infinitesimalmente mayor que V sub T. Por lo demás, es exactamente igual que lo que acabamos de explicar. El diodo Zener casi real, pues lo que aparece es una pendiente, tanto en la zona de conducción como en la zona de Zener. Esa pendiente no tiene por qué ser igual, de hecho se habla de resistencia RSUT o resistencia de conducción y resistencia Zener en la zona Zener. Esa resistencia lo que nos indica es el consumo, la energía que consume ese dispositivo como dispositivo real o casi real que es, y por tanto ese dispositivo en un circuito pues obviamente se calienta. Eso depende naturalmente de la resistencia y de la corriente que lo atraviese. Vamos a comentar algún otro tipo de diodo a partir de la unión PN muy interesante. Uno de ellos es el diodo de efecto túnel, cuyos símbolos más usuales los tenéis en la parte superior izquierda. Este diodo fue inventado en 1958 por el físico japonés Leo Esaki, por el cual recibió el premio Nobel premio Nobel de Física en 1973. Se produce en uniones PN fuertemente dopadas. Según el modelo de bandas de energía, para que un electrón pase de la banda de valencia a la banda de conducción, ha de adquirir energía suficiente para superar el nivel de Fermi. Muy bien. Ahora bien, en ausencia de una tensión V sub D, con una unión PN como la que aparece en la figura, fuertemente dopada, los electrones no pueden pasar de la banda de conducción del semiconductor tipo N hacia el tipo P. Lo que quiero decir con esa figura, lo tenéis en la parte derecha, es que al dopar fuertemente, lo que estoy viendo es que los niveles de energía necesarios para que en el semiconductor tipo N haya electrones en la banda de conducción están por debajo del nivel de energía que tienen los electrones de valencia en la banda de valencia, habría que hablar de los portadores en la banda de valencia en el semiconductor tipo P. Por tanto, esa
esa diferencia energética que trato de representar con dos uniones PN desplazadas en vertical, una respecto de la otra, hace que sea imposible que esa anchura de la unión, esa zona de difusión de la que hemos venido hablando cuando veíamos, digamos, la unión PN básica, las primeras diapositivas, sea imposible para los electrones del tipo N pasar a la banda de valencia del tipo P y por tanto no hay corriente en la parte inferior izquierda, donde represento la corriente I sub D. Recordad, la corriente que circula entre ánodo y cátodo en un diodo y la tensión V sub D, la diferencia de potencial entre ánodo y cátodo de un diodo es cero. Ahora bien, al aplicar una tensión V sub D a ese diodo de efecto túnel, lo que estamos haciendo es, por decirlo de esta manera, es aumentando los niveles energéticos, o sea, desplazando al semiconductor tipo N, a su modelo de bandas de energía, de tal manera que ya la banda de conducción del semiconductor tipo N y del tipo P están enfrentados físicamente, por decirlo así. Pues bien, si ocurre eso, en materiales fuertemente dopados, donde la anchura de la unión es relativamente pequeña, es posible que electrones del semiconductor tipo N que está en la banda de conducción atraviesen esa anchura de la unión hacia la banda de valencia del semiconductor tipo P mediante lo que se llama corriente por efecto túnel. Por tanto, la probabilidad de que algunos electrones pasen del semiconductor tipo N al P no es cero, a pesar de la anchura de la unión. Se debe básicamente a la dualidad onda-partícula de los electrones y esto provoca que al pasar los electrones se pueda producir una corriente eléctrica, es decir, ya a partir de ahí puede haber transferencia de portadores entre la banda de valencia y la banda de conducción del semiconductor tipo P y por tanto una corriente. Esta corriente es la que se llama corriente de efecto túnel. Pero si sigo aumentando la tensión V sub T que aplico entre ánodo y cátodo en este diodo, lo que ocurre es que la corriente empieza a disminuir. Si observamos la figura en la parte derecha, ya la banda de conducción del semiconductor tipo N está casi por encima del nivel máximo de la energía de la banda de valencia del semiconductor tipo P y solamente algunos electrones, poquitos ya. Es decir, lo que estamos diciendo es que a partir de un determinado valor de V sub T, la corriente disminuye. Y lo que vemos en la gráfica, si observamos, al representarlo de esta manera, lo que vemos es que tras llegar a un valor máximo de la corriente por efecto túnel, empieza a disminuir la corriente y lo que vemos es una zona de efecto de resistencia negativa. ¿De acuerdo? Lo cual tiene unas aplicaciones, el poder manipular esta relación entre la corriente y la tensión de un diodo y hacer que incluso esa relación sea negativa, o sea, pendiente negativa, lo que le da es aplicaciones lo hace válido para aplicaciones muy interesantes que salen fuera de esta presentación, pero que podrían ser, por ejemplo, los osciladores. Bueno, efectivamente, si seguimos aumentando V sub D, volvemos a enfrentar, por decir así, banda de valencia con banda de valencia de ambos semiconductores, banda de conducción con banda de conducción, y de nuevo aparece una corriente que vuelve a aumentar y es una corriente similar o idéntica a la que se produciría en una unión PN estándar. Otro de los diodos interesantes, aquí he puesto unión PN diodo Schottky. El diodo Schottky en realidad no es exactamente una unión PN. Se obtiene sustituyendo uno de los dos semiconductores dopados por un metal. Hay, por tanto, en estos diodos funcionan exactamente igual que un diodo convencional, pero hay menor caída de tensión en la unión. Por tanto, su tensión umbral, su tensión de conducción es mucho más pequeña. Si en un diodo convencional de silicio está alrededor de 0,6 voltios, en uno de Schottky puede estar en 0,1, 0,2 voltios, 0,3 como máximo, y por tanto son diodos que conducen rápidamente porque la tensión umbral es muy pequeña. En la velocidad de conmutación para pasar de la conducción al corte, de la zona de conducción a la de una conducción es muy rápida, puesto que los portadores minoritarios no intervienen en la conducción. Hay mayor corriente inversa, eso sí, en la zona de conducción inversa, y hay una menor tensión inversa máxima. ¿De acuerdo? Son diodos muy interesantes que tienen algún inconveniente, pero que desde luego pues son diodos muy rápidos. Consumen más al haber mayor corriente inversa, puesto que son diodos que presentan una resistencia tanto en la zona de conducción como en la de conducción inversa.
También dentro de los diodos podemos mencionar, ya para ir terminando, los efectos ópticos de la unión PN. La unión PN puede ser sensible a la luz, y en esto se construyen, de hecho, fotodiodos y células solares, o emitir luz, y tendríamos los diodos emisores de luz, o con el acrónimo LED en inglés, LED. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que la incidencia de la luz, la energía que la luz incidente en una unión PN es proporcional, según la constante de Planck, a la frecuencia de la radiación de la luz. Por tanto, con la unión en circuito abierto, sin conectar ninguna tensión en este unión PN tan particular, donde observamos que la zona de transición es muy grande, es realmente ancha, con la unión, como digo, en circuito abierto, que incida la luz, disminuye esa zona de transición porque la luz consigue que electrones libres se vayan hacia el semiconductor tipo N y huecos libres se vayan hacia el semiconductor tipo P, y por tanto la unión, esa zona de difusión, zona de transición, va disminuyendo. Por tanto, al haber un desplazamiento de carga a un lado y a otro, lo que aparece es una tensión directa en los contactos metálicos que tenemos en los extremos de las dos uniones, de los dos materiales semiconductores. Podemos resumir el comportamiento en esta figura, en la cual, bueno, para empezar tenemos que estos efectos ópticos se consiguen intercalando entre la zona P y la zona N un material, un semiconductor intrínseco, como aparece en la parte superior de la figura. El símbolo suele ser algo parecido a esto, aunque hay mucha simbología, y la zona de el funcionamiento de este diodo pues tiene básicamente tres zonas de interés. La zona de, digamos, de conducción directa convencional, como si fuera un diodo convencional, que es lo que llamamos el primer cuadrante o zona 1, en la cual, bueno, aparece una diferencia de potencial. Si le aplicamos una diferencia de potencial entre ánodo y de cátodo, pues se produce una corriente entre ánodo y de cátodo como un diodo convencional. Pero no es aquí donde nos interesa los efectos ópticos de esta unión PN, este tipo de diodo tan especial. Es en la zona 2 y la zona 3, que son respectivamente el cuarto y el tercer cuadrante de esta función de transferencia, en la cual vemos que en la zona 2, el comportamiento como célula fotovoltaica o célula solar es porque aparece una tensión positiva, como veíamos en la diapositiva anterior, con corriente igual a cero. Es decir, sobre el eje de abscisas podemos tener para diferentes intensidades luminosas, energía proporcionada por la intensidad luminosa, podemos tener, si nos fijamos, diferentes tensiones aún con corriente cero. Hay una diferencia de potencial y, bueno, pues esto es lo que se llama efecto fotovoltaico. Si hubiera corriente, porque le situamos una carga en paralelo, por ejemplo, a esa célula fotovoltaica, se produce una corriente, ojo, una corriente negativa, es decir, de cátodo a ánodo, que es todo lo que comprende la zona 2 de funcionamiento. Finalmente, si por el contrario aplicamos una diferencia de potencial entre ánodo y cátodo negativa, ¿de acuerdo? Estamos en el tercer cuadrante, en lo que hemos llamado zona 3, y lo que ocurre es que dependiendo de la energía proporcionada por la intensidad luminosa, desde E igual a 0 a energía igual a cualquier otro valor, dependiendo de la intensidad luminosa, lo que vemos es una familia de curvas donde nos dan para una misma tensión entre ánodo y cátodo, que es negativa, de acuerdo, diferentes valores de corriente. Es decir, está funcionando como un sensor de luz. Y finalmente, para terminar ya, decir que hay un efecto dual que es el funcionamiento como diodo LED. El diodo LED, el funcionamiento es dual a este e inverso. Si a un diodo LED le aplicamos una diferencia de potencial, se produce un electrón libre y por tanto aparece un fotón. Si estos fotones generados en el movimiento de esos electrones libres fueran un número muy grande, pues si conseguimos que esos fotones tengan la misma coherencia, es decir, salgan en fase del dispositivo a una determinada frecuencia,
Entonces tiene ese aspecto de rayo que vemos muchas veces en los diodos emisores de luz. Bueno, esto es una descripción general de la Unión PN y de las diferentes aplicaciones. Espero que os haya gustado y os remito al siguiente vídeo en el que vamos a tratar el estudio